Pastor, muchas gracias por la invitación, gracias por la hospitalidad y a todos ustedes. Y uno se va de los lugares, pero quedan los recuerdos. Y lo difícil no es decir adiós, lo difícil son los recuerdos. Ya sean los buenos porque lo extraña y los malos porque lo atormentan. Los de ustedes son los primeros. Yo espero que nadie meta la pata o yo. Pero hay que lidiar con los recuerdos. Y hay que hacer lo que le corresponde. Porque hacer lo que le corresponde a uno, lo que uno es llamado a hacer, eso sirve de aliento y consuelo para cuando ya uno no lo puede hacer. Y hay una sensación de complacencia porque uno hizo lo que tenía que hacer. Vamos a estar hablando un poco de eso. Así que en nombre mío, en nombre de Samuel, muchísimas gracias. Yo quisiera compartir con ustedes el tema de la madurez cristiana. Yo no soy bueno con los títulos de los sermones, me da trabajo buscar un título, pero se supone que uno debe poner un título para que se pueda rastrear después y pueda recordarlo. Y se me ocurrió ese título, pero yo sé que no es el mejor título y quizás no es lo que mejor comunica lo que voy a estar compartiendo. Así que siéntase en la libertad usted de ponerle el título. Siéntase en esa libertad. Pero sí quiero tener un punto de partida de ese texto que veíamos ahí, que se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 13. Y esta epístola, como yo decía, mientras estábamos en el retiro familiar, es una epístola única. Normalmente las epístolas, si usted es nuevo en la fe, yo creo que esto le va a ayudar bastante. Tengo problemas con los micrófonos, pues ya le di el primer tallazo ahora. Las epístolas, la motivación que el apóstol Pablo tiene para escribirla, quien es la persona que más epístolas escribió y es el mayor autor de libros, probablemente de toda la Biblia. 3 epístolas. Están organizadas de mayor a menor y se escriben en cuanto a lo que son las epístolas del apóstol Pablo a las iglesias, normalmente para corregir un problema, para advertir una amenaza o simplemente para hacer cartas o epístolas de amistad o de gratitud y dentro de eso hacer algunas exhortaciones generales. Esas son las razones por las cuales se escriben las epístolas. Para corregir un problema, para advertir una amenaza o para agradecer y hacer exhortaciones menores. Y entonces, esto es importante recordar porque a veces cuando vamos a las iglesias y nos encontramos con ciertas situaciones porque idealizamos las iglesias, entonces decimos, por eso es que yo no voy a las iglesias, porque me encuentro con un chorro de hipócritas y lo que me viene a la mente y llegando más. Entonces, realmente, cuando se leen las epístolas, nos damos cuenta que las epístolas en su mayoría son para corregir problemas. Porque los seres humanos de hace 2000 años son los mismos seres humanos de ahora. No han cambiado las mismas situaciones. Imagínense, piense, por ejemplo, en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, por lo menos a la primera que nosotros encontramos en el orden que nosotros tenemos. Se dice que el apóstol Pablo escribió 4 epístolas a los Corintios y hay 2 perdidas, pero las que tenemos, la primera. Pablo le dice en el capítulo 1 a los santos y llamados a ser santos. Santos o santo es una palabra
mal asimilada por nosotros, porque nosotros creemos que santo significa inmaculado, o sea, una persona perfecta que no peca. Santo lo que significa es que ha sido apartado, separado para el Señor. Lo que quiere decir que si yo preguntara cuántos santos hay aquí, todos los creyentes deberíamos levantar la mano. Yo sé que hay gente que todavía le da brega, sí, pero usted es un santo. Aunque se le vean los cachos, usted es un santo, porque ha sido separado con todo y cacho para el Señor. Entonces, Pablo le dice eso a ellos, pero el asunto comienza a apretar a partir del capítulo 3 de 1 Corintios. Le dice, niños en Cristo, inmaduros, porque hay pleitos entre ustedes, contienda, chisme, divisiones, a lo mismo que le dijo Santos, porque esos somos los seres humanos. La epístola sigue subiendo de tono y se complica en el capítulo 5. ¿Por qué? Porque hay un escándalo moral en la iglesia. Un muchacho está viviendo con la mujer de su papá, con su madrastra. ¿Usted sabe lo que es eso? Hace 2000 años. Y la historia se sigue repitiendo. Pero eso no es lo peor es que la iglesia, por razones que nosotros no sabemos, estaba tolerando ese pecado. Y más que tolerar, se sentían orgullosos. Y en el mismo capítulo 5 le dice, ustedes están envanecidos, ustedes están hinchados, y la palabra orgullo lo que significa es inflarse. Imagínate, la humilde ama de casa que se faja a preparar toda una comida y todo el mundo comienza a comer y nadie le dice nada, ella se siente mal. Y entonces ella le dice, ¿le gustó? Y entonces, sí, claro, la comida está muy buena. Ay, pues yo la hice rápido, así. Y entonces, no, está buenísima. Y ella comienza. Y si hay un abanico de techo, se queda en el abanico de techo dando vueltas. Entonces, las epístolas se escriben para corregir algo, para corregir un problema. Sin embargo, la epístola a los filipenses es de esas epístolas de amistad. Por ejemplo, el apóstol Pablo está preso. En el capítulo 1, él habla de las personas que le rodean, tanto de los que están fuera de prisión como de los que están dentro de la prisión, pero en el mismo contexto. Pablo habla en el capítulo 2 de Timoteo, su más fiel colaborador, hijo en la fe, presente en 11 de las 13 epístolas, y habla de un personaje que es cuasi protagónico en esta epístola, aunque no se menciona mucho, y es Epafrodito. Hay creyentes que tienen como la costumbre de ponerles nombres bíblicos a sus hijos. Por favor, no le haga ese daño, porque aunque usted sea cristiano, esa persona va a vivir amargada, porque ponerle mucho gusto es Epafrodito García. Eso está difícil en cualquier idioma. Entonces, pero Epafrodito era un buen hermano a pesar del nombre. ¿Qué fue lo que pasó? Los hermanos de Macedonia, la región a la cual pertenecía Filipo, pues fue fundada o nombrada en honor a Filipo II de Macedonia. ¿Padre de quién? De Alejandro el Grande. Y entonces se le puso ese nombre y era una ciudad muy conocida, pero que perseguía mucho a los cristianos. Era muy intolerante al cristianismo. Los primeros que persiguieron a los cristianos no fueron los romanos. Fue el oficialismo religioso judío encabezado por el ala liberal de los que eran los religiosos judíos, que eran los saduceos. Los fariseos, por más que nosotros queramos tener prejuicios, los fariseos tenían cierta tolerancia al ministerio de Cristo, eran amigables. De hecho, en ocasiones donde a Cristo lo iban a matar, eran los fariseos que le decían, vete que te van a matar. O sea, los fariseos dentro de ese oficialismo religioso eran más tolerantes. Recuerden que un fariseo es que va donde Jesús y le dicen, sabemos que vienes de Dios, hablando en plural. Nicodemo, Juan capítulo 3, porque ninguno puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. No lo reconoció como Señor, pero sí lo reconoció como un buen maestro, porque él le dijo rabí, no le dijo Señor, no le dijo curios, le dijo rabí. Curios significa Señor, rabí maestro. Entonces,
Estos religiosos judíos, encabezados por los saduceos, fueron los que siempre agitaban a las multitudes para que persiguieran a Cristo. Y ellos fueron los que persiguieron a los cristianos. La persecución de los romanos a los cristianos comienza en el año 64 con el incendio a Roma. Y según Tácito, en su libro Anales, dice que el rumor público apuntaba al corrupto emperador. ¿Quién era? Nerón. Y Nerón entonces desvió la atención hacia los cristianos y ahí comienzan las persecuciones hacia los cristianos. Pero a veces los creyentes, los cristianos, creen que fueron los romanos desde un principio. No, fueron ese oficialismo religioso judío. Entonces, esa región de de Macedonia, donde pertenecía Filipenses o Filipo, y el gentilicio es Filipenses, le enviaron una ayuda al apóstol Pablo, una ayuda económica, que estaba en prisión. Y el que le lleva la ayuda se enferma. Él fue enviado para ayudar a Pablo, para darle soporte, para cuidarlo, y Pablo termina cuidándolo a él. ¿Quién era ese hermano? Epafrodito. Y Epafrodito se enferma, Pablo lo cuida, y cuando se recupera, lo envía, o él regresa otra vez a la ciudad de Filipo. Y Pablo le dice, espérate, llévale esta carta de gratitud a los hermanos, y esta es la epístola. Y entonces Pablo en el capítulo 1 habla de las personas que le rodean, y en el capítulo 2 también, pero en el capítulo 3 y en el capítulo 4 Pablo dedica esos dos capítulos para hablar de él y para dar su testimonio. Y por eso es que este pasaje que nosotros leemos es parte del testimonio personal de Pablo. Un testimonio dramático, un testimonio pentecostal, el testimonio de Pablo. Ustedes saben que el testimonio de los hermanos pentecostales es que yo me convertí en la cárcel, yo era narcotraficante, yo era una mujer de la calle, yo era una persona que me intenté suicidar, yo me ahogué en el mar y una ola me sacó. Esos son los testimonios dramáticos. Y el testimonio del bautista reformado es, yo recuerdo que yo era pentecostal. Entonces, ¿me explico? Entonces, los pentecostales lo ablandan y nosotros lo cogoteamos. Entonces, el testimonio de Pablo es un testimonio sumamente dramático. Y él, en este versículo 13, él viene hablando de él en este capítulo 3. Así que yo les pido que una vez más repasemos ese versículo 13, que es nuestro punto de partida de lo que vamos a estar reflexionando en esta tarde ya. Versículo 13, yo leo en la versión Biblia de las Américas, pero después lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que se asimila más todavía. Y dice el texto, versículo 13, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Ahora, mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente, y voy a leer más versículos, el 12, el 13 que leí y el 14. No quiero decir que haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección por la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama. El Señor añada bendición a su palabra. Ya hemos visto una introducción general al libro de los Filipenses, que es una carta, una epístola. Epístola y carta son términos sinónimos. Yo voy a escribir una epístola electrónica, un correo electrónico. Es lo mismo, porque epístola y carta son sinónimos. Entonces, nosotros le llamamos libro, pero originalmente eran cartas. El apóstol Pablo está dando su testimonio personal, está hablando de él. Y él está hablando del progreso
que él ha tenido, pero no es un progreso del cual él puede decir que ya lo logró y que terminó. Él mira hacia atrás y se da cuenta que él ha avanzado, pero mira hacia adelante y concluye, me falta mucho todavía. Y esa es la dinámica de la vida. Nunca alcanzaremos las estrellas, pero debemos volar en dirección a ellas. Entonces, me quedó bonito, digan amén. Entonces, ese texto habla de ese ejercicio del cristiano, del creyente, para llegar a ser como Cristo quiere que nosotros seamos. Ahora, ¿cuáles son esas dinámicas que se dan en ese proceso de madurez, de ser como el Señor quiere? A veces nosotros vemos a alguien que ha sido exitoso en algo y decimos esto, oye, qué exitoso es fulano, míralo donde está. Mi opinión es que el éxito no es un estado, no es un lugar, el éxito es un camino. No es donde está la persona, es todo lo que ha recorrido para llegar hasta ahí. Así como el fracaso no es algo repentino, no es un evento, el fracaso, como el éxito, es un proceso. Y Pablo nos habla de ese éxito para ser como el Señor quiere que nosotros seamos. No tiene que ver con prosperidad económica, no tiene que ver con tener buena salud, no tiene que ver con ser conocido por muchas personas. Tiene que ver con ser como el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos. Así de sencillo. Y podemos poner, por ejemplo, dos modelos. David Brainerd, que fue un extraordinario misionero. Estuvo entre los indios nativos aquí predicando el evangelio. Pasó muchísimas desventuras e infortunios y murió sin cumplir los 30 años. Pero es un general de la fe. Y entonces podemos mencionar a Billy Graham, que vivió casi 100 años. Los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Habla de muchos de ellos por sus nombres. Sin embargo, en el versículo 36 dice, otros en cambio de los cuales el mundo no era digno. El Señor veía a esos hijos de él y él dice, el mundo no los merece a ustedes, vengan para acá. Oiga bien, y no sabemos sus nombres. ¿Por qué? Porque los héroes de la fe, para ser un héroe de la fe es vivir en la voluntad de Dios. Seamos conocidos o no seamos conocidos, seamos pobres o no seamos pobres, tengamos éxito visible o no tengamos éxito visible. Es vivir en ese camino que el Señor de antemano ha preparado para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo nos muestra de una manera sencilla lo que es ese ejercicio hacia la madurez. En ese versículo 13, el apóstol Pablo, desde ya el versículo 12, él viene preparando las conclusiones de lo que él ha dicho anteriormente. Él viene preparando a sus primeros lectores y oyentes de lo que él realmente quiere decir. Aquí es que él quiere llegar. ¿Por qué? Porque de ahí hacia atrás, él viene hablando de su vida pasada, de lo que es el proceso y lo que él está haciendo para mantenerse en ese camino. Por eso es que digo que ya aquí el apóstol Pablo ha despertado unas expectativas en sus primeros lectores y oyentes para entonces decirle lo que él realmente de antemano, inspirado por el Espíritu Santo, le quiere decir. ¿Qué es esto? Bueno, yo entiendo que aquí el apóstol Pablo lo primero que nos muestra es su humildad. Y voy a explicar por qué, porque tengo que justificarlo con las Escrituras. El apóstol Pablo, con todo lo que él hizo, con todo lo que fue su preparación, con todo lo que él sufrió por la causa del Evangelio, él dice que él todavía no ha llegado donde él tiene que llegar. Y para mí es sumamente sorprendente. Y leemos ese versículo 13, o en el versículo 12, lo enfatiza. No que yo lo haya alcanzado
o que llegado a ser perfecto. Versículo 13, hermano, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Estos son términos sinónimos, expresiones paralelas para enfatizar algo. Pero ¿por qué Pablo lo está enfatizando? ¿Por qué? Porque a veces escuchamos predicaciones y escuchamos predicadores que hablan de sus logros, que uno dice, no, yo no voy a llegar ahí nunca. No veo predicaciones a veces que se ven humanas. Son predicaciones que yo le llamo épicas, donde unos cuantos iluminados pueden llegar. Y yo creo que eso no es correcto, porque no lo vemos en las Escrituras. Miren, cuando nosotros vemos la preparación del apóstol Pablo, era una preparación sobresaliente. Versículo 4 en adelante. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo más. Yo lo voy a traducir, porque esto no está traducido todavía. El apóstol Pablo lo que está diciendo, si hay una persona que tiene motivo para ser arrogante y orgulloso, soy yo. Una vez yo fui a mostrarle un trabajo de diseño a un cliente. Yo estaba en mis primeros pasos en mi profesión y trabajaba en un lugar y el jefe me envió, mira, él quiere que le hagan este concepto, mira a ver qué se puede hacer. Primero es el concepto y después el diseño. Eso es una ley. Entonces, creamos eso y se lo fuimos a llevar. Cuando yo fui donde el cliente, dice, no, pero yo le dije a fulano que no tenía que ponerse a eso. Mire, yo lo que quiero es que ustedes me hagan esto, y me enseñó algo que ya estaba hecho, y lo que quiero es que para que no sea el mismo, se modifique esto y esto. Yo que me había fajado, amaneciendo, no es ahora en computadora, era a mano que había que hacer todo. Y yo, ok, está bien. Y me dijo, no te sientas mal. Y yo, no, está bien. Esto, y me le hace esta modificación. Y cuando yo me iba, me dice, mira, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que para uno crear, tiene que tener varias generaciones de cultivo del intelecto, bien alimentado, viajar por el mundo. No es que tú lo hayas hecho, es que tus antepasados también lo hayan hecho. Y yo me quedé mirando y dice, no te sientas mal, yo soy el cliente. Y yo, no, está bien. O sea, me humilló. Yo que creía que estaba llevando algo extraordinario, él lo que me estaba diciendo, hasta me olvidó algo. Él me dijo, hay que tener varias generaciones bien comidos. O sea que me vio el hambre en el rostro. Y me olvidó que me dijo eso también. Entonces, él era una persona arrogante. O sea, él entendía que él tenía autoridad para eso. Y Pablo lo que está diciendo es algo semejante. Si hay alguien que tiene razones para ser arrogante y orgulloso, soy yo. Y ahora Pablo viene a decir, ¿por qué? Versículo 5. Y él está hablando en el contexto judío, cosas que eran de gran valor para una persona considerarse un verdadero judío. Nosotros no lo entendemos, tenemos que hacer un viaje en el tiempo para darnos cuenta las cosas que ellos estimaban en su antropología, que reforzaba su identidad como judío. Entonces, Pablo dice, circuncidado al 8º día. Había padres descuidados que circuncidaban a sus hijos después. Si lo llevaban a circuncidar antes, no lo circuncidaban. No, tiene que ser el 8º día. O sea que alguien podía decir, no, pero yo me circuncidé al 7º día. Mentira, no te iban a circuncidar. Y tenía que tener una circuncisión autorizada por un sacerdote. Era como el acta de nacimiento, el certificado de nacimiento. Míralo ahí, se declaró tal día. Y Pablo dice con esto, yo soy un verdadero judío de casta. ¿Por qué? Porque mis padres cumplieron la ley. Eso no soy yo, lo que me dijo el hombre varias generaciones. ¿Me entiendes? Y Pablo está diciendo, no solamente yo he sido un observador fiel de la ley, sino que mis padres también. Entonces Pablo dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, no dice saduceo, sino fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. O sea, no hay nada que señalarme. Soy una persona intachable. Y eso
le daba unas credenciales a Pablo de un judío sobresaliente. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, pero todo lo que para mí era ganancia la he estimado como basura, como pérdida, como estiércol, es lo que dice la palabra original. Algo que no sirve para nada, contaminante, tóxico. No es que el estudio sea malo, está diciendo Pablo, es que comparado con la gloria de Cristo, con el conocimiento de Cristo y ser como Cristo, esto no sirve para nada. Eso es extraordinario. Y Pablo está mostrando humildad, porque era académicamente sobresaliente. Las personas decían, los gobernantes decían, la mucha palabra te ha vuelto loco, Pablo. O sea, el tipo estaba adelantado a su época, no lo podían entender. El mismo apóstol Pedro dice, hay cosas de Pablo, conceptos de Pablo, que son difíciles de asimilar. Era una persona sobresaliente. Una vez yo estaba escuchando a un predicador y no lo entendí. Y yo dije, ese tipo se ve que es inteligente porque yo no estoy entendiendo nada. Y hay gente que son tan profundos que tú tienes como que, no, yo tengo que escuchar eso otra vez. Tienes que decírmelo en la versión Nueva Traducción Viviente a ver si yo lo entiendo. Y por más que ellos traten, no pueden bajar porque para ellos es natural. Cuando tú oyes a un científico hablando esos términos rebuscados, tú dices, ¿y qué es lo que está hablando? Y entonces ahí es que uno se da cuenta de su ignorancia. Pero Pablo no solamente es sobresaliente en su preparación como judío, sino también Pablo es sobresaliente como cristiano. Cuando nosotros leemos 2 Corintios capítulo 11, versículo 22 en adelante, ahí se muestra, Pablo también dando su testimonio a los corintios, la más personal de todas sus epístolas. Pablo habla de todo lo que él hasta ese momento había sufrido por la causa de Cristo. Y Pablo dice, mira, yo he estado peligros en el río, he estado como náufrago en el alta mar, he estado en el desierto, he pasado hambre, me he enfrentado a fieras. Dice también, he tenido que lidiar con falsos hermanos, me han dejado por muerto varias veces. Y todo esto por la causa de Cristo. Sin embargo, Pablo, a pesar de su preparación y a pesar de todo lo que él había hecho por la causa de Cristo, dice que él fue y tuvo una experiencia y estuvo en lo que él llama el tercer cielo, que él no está claro de esa experiencia, cosas que nadie más habla en todas las escrituras. Pablo dice, yo todavía no he llegado a ser como Cristo. Esto supone un gran reto para nosotros. ¿Y sabe cuál es el gran reto? El gran reto es reconocer que como Pablo a nosotros nos falta mucho. Pablo pudiera decir, yo estoy graduado de cristiano, yo soy el decano del cristianismo, pero Pablo no dice eso. Cuando nosotros leemos las aspiraciones de Pablo, versículo 9 en adelante, vemos que las pretensiones que él tenía eran sublimes y modestas a la vez, porque esas pretensiones que Pablo tenía era ser como Cristo. Miren lo que dice el versículo 9, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerle. Pero ¿y cómo Pablo me dice que él anhela conocer al Señor? Es que en la persona que está buscando de Dios hay una insatisfacción. No nos vamos a graduar de cristianos. Hay una satisfacción porque nunca estaremos totalmente complacidos con el nivel de fe que nosotros tenemos. De hecho, mientras más fe una persona dice que tiene, más fe reconoce que le falta. Cuando vemos personas que están centradas en sí mismos, que solamente hablan de sí mismos, ya yo comienzo a sospechar. ¿Por qué? Porque hablan de sus logros, de lo que han hecho, de la mucha fe que tienen, pero es todo lo contrario. Mientras más fe tengamos, menos vamos a hablar de nosotros mismos. Mientras más cerca de Dios estemos, más vamos a reconocer nuestra pequeñez, vamos a reconocer nuestras inmundicias, nuestras iniquidades, nuestros trapos sucios van a salir a la luz. Y probablemente otros no lo verán, pero nosotros sí.
Y Pablo dice, yo anhelo conocerle. Yo no lo he logrado. Yo no he llegado todavía a ese nivel. Si nosotros queremos estar en el camino de la madurez cristiana, tenemos que reconocer que nos falta mucho. Si a Pablo le faltaba, según él, ¿cuánto nos falta a nosotros? La humildad es una condición que se mantiene mientras se practica. El Señor dice, sed humilde. Eso es un presente continuo. Se pudiera traducir siendo humilde. Lo que quiere decir que lo que va a definir nuestra humildad es lo que nosotros pensemos de nosotros mismos y las acciones que acompañan a ese pensamiento. Agustín de Hipona decía, he aquí la gran paradoja. Como decía el pastor Edwin, una paradoja es una aparente contradicción. He aquí la gran paradoja. El humilde se considera orgulloso y el orgulloso se considera humilde. Una vez a un pelotero muy conocido, él decía, sí, porque todo el mundo sabe que yo soy humilde. Hasta ahí llegó su humildad. Y la gente dice, no, porque yo soy una persona humilde, y confunden humildad con pobreza. No, que la gente humilde, no tiene nada que ver con riqueza ni con pobreza. Hay ricos humildes y pobres arrogantes y orgullosos. Yo recuerdo que a un joven de nuestra iglesia, a mí me regalaron 2 pares de zapatos. Una paradoja porque solamente tengo 2 pies, pero me regalaron 2 pares de zapatos. El mismo par de zapatos, pero de diferentes colores. Y yo dije, wow, yo me voy a quedar con un par y le voy a regalar el otro para un muchacho que había venido de otra ciudad y estaba estudiando en la universidad sin familia y teníamos que estarle metiendo la mano constantemente. Y luego, con mucho entusiasmo, fulano, te tengo lo tuyo, pasa por aquí, por mi casa. Y él fue. Y le dije, mira, me quedé con esto, ya lo tengo puesto, pero yo no caliento cosas, yo me la pongo de una vez. Y le dije, y mira lo que te tengo. Y él se queda mirándolo así, con las manos atrás. O sea, para ni tocarlo. Con mucha necesidad el muchacho. Y él me dice, y yo advierto, digo, ¿no te gustan? Me dice, lo que pasa es que no son mi estilo. Y el pobre tiene estilo. El pobre no tiene estilo. Cuando me van a regalar algo que me dicen, ¿qué size tú eres? Y yo digo, el pobre no tiene size, pásalo. Y si no me sirve, lo paso a otro. Dámelo en lo que yo averiguo. Porque si le digo, no, yo soy tal, no, el que yo tengo no, pásamelo. La humildad es una condición íntimamente relacionada al concepto que tenemos de nosotros mismos y cómo lo manifestamos. Por lo tanto, mientras nosotros nos mantenemos con ese pensamiento congruente a nuestras acciones, entonces somos humildes. Y en el momento que decimos, oye, qué humilde yo soy, mira lo que yo hice, se te quitó el título, ya, lo perdió. Y déjeme decirle algo, hermano, qué difícil es luchar con nuestro orgullo. Y a veces yo veo gente, yo pienso en Michael Jordan. Michael Jordan tiene razón para ser orgulloso, porque, dígame usted, humanamente hablando, tú dices, sí, él tiene de qué ostentar. Quizás el atleta más completo de la historia. Perdónenme a los lebroneros que están aquí. ¿Me explico? Sí, abajo Lebrón. Entonces, pero yo pienso en mí o pienso en alguien o cualquier persona al azar que a veces somos arrogantes y orgullosos cuando no tenemos las más mínimas condiciones para pensar así de nosotros. Es como personas que quieren aparentar lo que no son. Tiene sus raíces en el orgullo y en la falta de humildad. Hermano, la humildad nos libera
Nos libera porque nos presentamos tal y como somos. Y si el otro quiere aceptarnos, que me acepte como es. Por eso las personas invierten tanto en su imagen, porque saben que vivimos en un mundo que sobreestima lo material. Y las redes sociales es el trono donde cada quien reina y le enrostra al otro lo que tiene sin decir todo lo que pasó para y lo que debe para eso, ¿no? Como el American Dream, ¿no? Que es gastar el dinero que uno no tiene para comprar cosas que necesita para ostentarle a gente que no le importa. Entonces, hermanos, Pablo dice que todo eso, comparado con Cristo, no sirve de nada. No estoy diciendo que lo material y el estudio no es importante. Yo me he pasado la vida entera estudiando y todavía sigo estudiando. Lo que quiero decir es que todo eso pasa. Cuando la Biblia dice que todo es vanidad, vanidad no es lujo. Vanidad significa que es pasajero, no permanece. Es neblina matutina ante las crisis de la vida, cuando se calientan las realidades, todo esto se disipa. ¿De qué nos sirve? Pablo dice que para uno madurar, una condición tiene que ser la humildad. Mire lo que dice la Escritura acerca de la humildad. En el Salmo 138 dice Dios hablando, o el salmista hablando en nombre de Dios, que Él atiende al humilde, pero que al altivo y orgulloso mira de lejos. ¿Cómo le gustaría a usted, o cómo me gustaría a mí que Dios me mirara? ¿De lejos o de cerca? Cuando nosotros nos tornamos orgullosos, Dios nos mira de lejos. ¿Sabe por qué? Porque estamos atentando contra su gloria y Él no comparte su gloria con nadie. La humildad es una condición, como decían los latinos, sine qua non, o sea, que si no es así, no funciona. Por eso, hermanos, Pablo habla de la madurez y en esa madurez, él dice, una persona madura en la fe es una persona que practica la humildad. No solamente la humildad visible, porque hay orgullosos profesionales, les voy a explicar. Puede ser que haya que limpiar esto y todo el mundo se va y un orgulloso profesional le digo, tú verás ahora cómo rompo. Y comienza a barrer. Ay, pero no haga eso. Ay, Pastor Otto, usted es el invitado. No, es que yo me deleito en esto. Mentira, es para que me vean. Ahora, probablemente si lo hace cuando nadie lo está viendo, entonces es posible que lo esté haciendo para la gloria de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que revisar nuestras motivaciones aun cuando hacemos actos de humildad. ¿Por qué? Porque tenemos que decir y concluir que si es para la gloria de Dios, es para la gloria de nosotros. Es incongruente una persona madura en la fe y que sea orgullosa, aunque sepa mucha Biblia, aunque tenga títulos de seminario, aunque tengan iglesias grandes o iglesias pequeñas, aunque sean personas que todo el mundo lo vea como buena persona. Si es una persona que tiene problemas con el orgullo, entonces esa persona probablemente Dios lo está mirando de lejos. Y déjeme decirle una cosa, yo no soy humilde. Yo soy un orgulloso que está en tratamiento, entubado. No se ven, pero yo ando con un tanque de oxígeno ahí, un ventilador. Si me lo quitan, sale la bestia indomable, como ustedes no se imaginan. El camino hacia la madurez requiere humildad, pero no es lo único. El apóstol Pablo nos dice, entonces, la parte operativa de eso. La humildad tiene que ver con la actitud. Comienza ahí. ¿Por qué? Porque puede ser que haya una persona orgullosa que no aparenta. Yo le llamo a eso orgullosos pasivos. No se nota. Y de hecho, nosotros confundimos la docilidad con la humildad. Los terapeutas llaman a cierta clase de gente con el perfil parecido agresivos pasivos.
Son personas que tú los saludas. Ay, ¿cómo está usted? Hola, qué bien. Ay, sí. Pero no te descuide. No le dé la espalda. Que te sacan los órganos y tú no te das cuenta. Y tú sigues caminando y después ¡plá! Te desploma. Porque se han acostumbrado a eso. Y todos tenemos que luchar con el orgullo. Yo recuerdo que un domingo, después que yo terminé el sermón, nos combinamos dos orgullosos. Yo y una hermana. Y todo el mundo me está saludando. Y ella, una señora mayor, retirada, está ahí dando vueltas. Digo, hermana, ¿usted me quería decir algo? Ay, sí, pastor. Y es que en el sermón, usted dijo una palabra que no es así que se pronuncia. Sonriéndose. Y yo, no me diga. Sí. Digo, ajá, hermana. ¿Y qué palabra fue? Ay, pastor, es que usted dijo interperie. Y yo no sé lo que es eso. A lo mejor una perie internacional. Pero oiga, el veneno puro que está tirando la hermana. Y no se dice interperie. Y es verdad, yo dije interperie. Se dice intemperie. Recuerde que enfatizando la M, porque antes de P se escribe con M, y me dio una clasecita de gramática ahí. En otras palabras, dice, aprenda a hablar, pastor. Digo, no, pero no se sienta mal por eso. Digo, no, hermana, yo no me siento mal. Al contrario, yo se lo agradezco. Y ella me va, ay, qué bueno que usted no se siente mal. No, es más, vamos a hacer algo. Yo la autorizo que cuando yo esté predicando usted vaya anotando todas las palabras que no están correctas y así usted me hace a mí crecer. Pastor, yo encontré otras también que no eran intermedias. No, usted puede hablar en serio, como usted quiera, hermana, escríbalo, me hace una ayuda. ¿Usted fue que dijo? Digo, no, está bien. Al otro domingo yo llegué, buenos días, hermanos. Yo como todas esas. Para mí es un gran placer estar aquí en esta mañana para glorificar al Señor y estas cosas. Me parecía un predicador por ahí, entonces... Peligroso. Yo digo, ayúdame a controlar mi lengua. Peligrosa. Y entonces, cuando terminamos el sermón, de hecho, Susana viene y me dice, mi amor, ¿y qué fue lo que te dio hoy? Digo, no, predicando correctamente, pero yo nadie le había dicho lo que había pasado el domingo pasado. Cuando estaban los hermanos saludando, me veo la hermana, digo, y ahora... Me dice, pastor, usted fue que me dijo, me sacó un papel así. Digo, ajá. Digo, sí, gracias, hermana. El Señor le bendiga. Sí, estúdielo. Me puso todas las palabras, la regla gramatical que acompañaban y por qué se debía decir así. Me presentó, qué sé yo, como alguna 30 vocablos. ¿Y usted cree que yo lo leí en mi orgullo? Y dice, sí, esta hermana está pasada. Qué difícil es el orgullo. Qué difícil. Y yo creo que Agustín lo dijo de una manera inigualable. El orgulloso se cree humilde. Por eso es que es difícil superarlo. Por eso no avanzamos, porque Dios ha dicho que Él no se relaciona con personas orgullosas. Es mejor reconocer nuestras miserias. Bienaventurados los pobres en espíritu. No es pobres económicamente, es los pobres en espíritu, los que se dan cuenta de su bancarrota espiritual y claman al Señor por ayuda. El apóstol Pablo, pues, nos
muestra esto. En segundo lugar, el apóstol Pablo nos da ahora la parte activa de esto. El apóstol nos presenta la actitud que tenemos que cultivar y ese ejercicio interno, esa batalla interna. Y ahora nos presenta cómo nosotros podemos lograrlo. Yo no considero haberlo alcanzado ya. Entonces Pablo dice, olvidando lo que queda atrás. ¿Qué es lo que Pablo quiere olvidar? Porque hay cosas que no debemos olvidar. El Salmo 101 dice, no, 101, ¿qué dice? Bendice alma mía Jehová. Bueno, no vamos a pedir por dos números, el 103. El Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. ¿Y qué dice después? Y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Quiere decir que cuando Pablo está diciendo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, no se está refiriendo a las obras maravillosas de gracia que el Señor ha tenido con nosotros. No nos está diciendo que nos olvidemos de los beneficios que Dios nos ha dado. Y esos beneficios que Dios nos da, ¿a través de quién viene? A través de agentes humanos. No es un reconocimiento a la ingratitud lo que nosotros estamos viendo aquí. No es que nos olvidemos de que Dios es bueno. No es que nos olvidemos de que personas nos han colmado de favores. Mi mamá me recordó los otros días que José Alberto de Jesús García Ramírez, que debió ser Román, predicó y cantó en mis 15 años. Él estaba hablando así que ahora es que se nota menos, pero que va. Ustedes por no ofender a su pastor. Pero obviamente, hermano, se nota mucho. Sí. Mucho se nota. Sí, no lo vuelva a decir. No te lo dicen, pero estás quedando mal. Sí. Entonces, ¿cómo yo voy a olvidar eso? ¿Cómo yo voy a olvidar la persona que me consoló? ¿Por qué? Porque las personas que nos auxilian son los brazos extendidos de Dios. El abrazo que un hermano me da, el favor que un hermano me da, es Dios actuando a través de ellos. ¿Cómo voy a olvidar eso? De hecho, una de las cosas que los humanos, cristianos o no, más estiman es la gratitud. Una persona ingrata se ve feo. No tiene que ver con ser cristiano o no. Es que como que la ingratitud cae mal. Por lo tanto, aquí no se refiere a eso. Pablo, en el versículo 4, está diciendo cosas, hablando en pasado, que para mí eran de gran valor. Yo tengo que olvidar eso, porque eso, mis capacidades humanas pueden competir con la gloria de Cristo. Entonces yo tengo que poner las bendiciones, la prosperidad que Dios me ha dado, el progreso material, mi preparación económica. Yo tengo que dejar eso donde debe de estar para yo no confiar en eso. Leí hace tiempo algo que dice, la verdadera humildad consiste en callar insistentemente nuestras virtudes y dejar que otros, si quieren, las reconozcan. No hable de ti, no, yo no tengo por qué estar hablando tanto de mí, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo hablo mucho de mí, es porque estoy lleno de mí. La verdadera humildad consiste en callar insistentemente nuestras virtudes y dejar que otros, si quieren, las reconozcan, porque no hay nadie más vacío que el que está lleno de sí mismo. Pablo tiene que decir, yo tengo que olvidar todo esto. Yo tengo que olvidar todo lo que yo hacía y en lo que yo me apoyaba para apoyarme en Cristo, para ser como Cristo. Pero yo creo que Pablo también está luchando con otros aspectos de su pasado. Cuando nosotros, aunque él no da detalles, Pablo dice algo que él quiere olvidar también aquí en el pasaje. Dice, perseguidor de la iglesia. Cuando asesinaban a Esteban, había un joven fariseo
que en ese tiempo le llamaban Saulo, que estaba complacido con la muerte de Esteban. Y Esteban, en su lecho de muerte, en su martirio, pidió al Señor por Pablo. Porque dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. En otras palabras, Esteban estaba orando por sus verdugos y oró por Pablo. Y me pregunto, ¿cuántas viudas Pablo dejó? ¿Cuántos hermanos Pablo propició cuando era llamado Saulo? Algo más todavía. ¿Cuántas veces por la noche tuvo que despertarse viendo rostros ensangrentados de personas que él pudo haber evitado la muerte? No olvidemos que cuando él iba rumbo a Damasco, iba respirando aire de muertes y amenazas contra los cristianos. Se le había dado autoridad imperial para esto. No es fácil ser atormentado por el pasado. Cosas que nosotros, si pudiéramos manipular el tiempo y regresar, cosas que nosotros no podemos hacer, pero si pudiéramos hacerlo, probablemente muchos de nosotros estuviera viajando al pasado constantemente a arreglar cosas. En la vida no hay control Z. Si lo hiciste, lo hiciste. Es trabajar con las consecuencias y pedirle misericordia a Dios. El pasado dañino puede actuar como un aguijón que nos espuelea, que nos atormenta. También puede actuar creando en nosotros dolor y traumas. Una hermana fue a hablar conmigo hace muchos años e hizo una catarsis. Duró hablando como 1 hora y 45 minutos y yo escuchándola. Me habló del desastre de su familia, cómo el marido la abandonó, cómo la botaron del trabajo, todo en un periodo de tiempo como de un mes. Y yo le pregunto a ella, pidiéndole a Dios, ¿cómo yo puedo consolar esta vida? ¿Qué palabras humanas podemos decir nosotros que pueda servir de aliento? Tiene que ser una obra del Señor. Yo recuerdo que lo primero que le pregunté, ¿y cuándo esto fue? Y ella me dijo, eso hace 10 años. Y me lo contó como si hubiese sido reciente. 10 años llorando, 10 años amargada, 10 años guardando rencor, con esa carga ya que le encorvaba. 10 años de un envejecimiento prematuro. ¿Por qué? Porque guardar resentimientos, como dijo Nelson Mandela, es como beberse un veneno y esperar que envenene a quien te dañó. El resentimiento y esa parte nociva del pasado solamente nos daña a nosotros. El otro ni se da por enterado. Y por más que alguien te diga, te odio, a menos que atente contra tu vida, eso no te va a afectar a ti como le está afectando a él. Pablo dice, yo tengo que olvidar esto, porque no importa lo que yo haya hecho, ni lo malo que fue lo que yo hice, ni lo mucho que disfruté, por más que yo llore, me lamente y sufra, eso no va a cambiar nada. Ay, ¿qué de las personas que te acusan? Quizás eso es una consecuencia, pero nada tiene que ver con el alma. La Escritura dice, ¿quién acusará a los escogidos del Señor? Cristo es el que justifica. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo anuló el acta de decretos que nos era contraria y la clavó para siempre en la cruz. Y con una sola ofrenda, con ese solo sacrificio, Cristo nos hizo perfectos para siempre a nosotros. Así que si tu pasado te atormenta, hermano,
Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No crea tus emociones, no crea lo que tú sientes. Tú tienes que creer lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque si yo me siento culpable, aún después de haber pedido perdón a quien ofendí o después de haberle pedido perdón a Dios, y aún así me sigo sintiendo culpable, yo digo, eso es mentira, ya yo soy libre en Cristo, aunque lo sienta. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano tiene que decidir entre lo que siente y lo que dice la palabra, si ambas cosas no están de acuerdo, elija siempre lo que dice la palabra de Dios. Hay personas que van con dolores al médico y esos dolores son producidos por condiciones mentales. Tengo que terminar el sermón ya. Tengo que terminar, está bien. Wow. Tú eres de lo mío, tranquilo. Pero tú no me dijiste cuánto tiempo era. No, está bien, vamos a la última. Y en último lugar, para ir terminando, esas son de las mentiras que hablan los pastores, que para ir terminando, tenemos que enfocarnos en ir hacia adelante. ¿Qué es lo contrario al pasado? El futuro. Y el apóstol Pablo aquí dice, me extiendo hacia lo que está delante. La palabra extenderse describe el esfuerzo que hacen los atletas cuando están llegando a la meta. Extenderse es hacer todo lo que está a nuestro alcance para ser como el Señor quiere que nosotros seamos. ¿Cómo yo me extiendo? Leyendo la palabra. Que yo no lo siento, no importa, léela. No siento orar, no importa, como quiera ahora. Júntate con los hermanos de la iglesia. Comparte tus cargas, tus sueños. No tome decisiones a la ligera. Júntate con personas sabias. Congrégate. Involúcrate en servir al Señor. Todo eso son acciones que respaldadas por una actitud humilde y en una actitud de gratitud al Señor y muriendo a lo que nos afecta, porque el pasado nos encadena, no nos deja avanzar. El autor del libro de los Hebreos dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. El autor del libro de los Hebreos no, el apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, mirando a lo que está adelante, pero el autor de los Hebreos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermanos, que el Señor nos ayude a tener ese enfoque de lo que es la madurez. No es un lugar, es un camino, es algo que vamos a estar haciendo hasta que Cristo venga o nosotros vayamos a su presencia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas por medio de ella. Que ella more en nuestros corazones para gloria tuya y beneficio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén.